Ahora sí, entonces estamos con la primera sesión para el cuarto parcial. Ok. En la sesión de hoy, bueno, continuamos con el tema de integración, que es el último tema grande del curso, pero específicamente vamos a ver el método de integración por partes. Ok. El hecho que veamos integración por partes no quiere decir que no recurramos a conocimientos previos, dígase tanto de integrales como de otros temas del curso, porque curiosamente en integración de, por partes, resulta que vuelven a aparecer una vez más el tema de las derivadas. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, cuando hablamos de métodos de integración, en realidad no es un solo método y a lo largo de las sesiones y de las clases con sus profesores van a ver que hay más métodos de integración. Dígase el método de sustitución que ya había sido evaluado en el parcial pasado, bueno, vuelve a aparecer en este parcial en algunas ocasiones o muy levemente. Aparece integración por partes, el tema de hoy, sustituciones trigonométricas, que eso incluye completación de cuadrados, fracciones parciales y otras que no se han mencionado. Cuando hacemos un poquito de memoria respecto a lo que era sustitución, sustitución en el mejor de los casos, ¿verdad? Era suponiendo que existía una composición de funciones y que extra eso está presente la derivada de una de las funciones involucradas en esa composición. ¿Verdad? Específicamente en el caso de una composición con una función lineal, es que se puede generalizar esta fórmula que está acá. O sea, si se conoce quién es la primitiva de esta función f minúscula, cuya primitiva es f mayúscula, bueno, entonces la primitiva o la antiderivada en esa integral va a ser la función primitiva entre el valor de A, esa que se conoce como la pendiente en una función lineal, ¿verdad? Para otros tipos de funciones, ¿verdad? Es otra historia, ¿verdad? Y también cabe destacar que la sustitución había otros casos donde no, ¿cómo decirlo? Donde no necesariamente estaba escrito como una composición de funciones y la multiplicación con la derivada de una de ellas, sino que era, por ejemplo, el caso cuando teníamos polinomios por raíces. Bueno, resulta ser que por partes, y menciono esta sustitución porque vamos a aprender a diferenciarlos, ¿sí? El método por partes está relacionado cuando uno tiene un producto, dígase que aquí estamos incluyendo el producto con fracciones, ¿verdad? Que algunas veces se puede ver escrito como una división, pero al final de cuentas es un producto con una fracción. Bueno, de funciones y entre comillas se les llama de distinta naturaleza. Entonces, resulta ser que esa fórmula que está ahí, que esa fórmula que está ahí es como el básico, la fórmula estándar que se va a utilizar en integración por partes. Okay, estoy viendo una consulta sobre el documento. Okay, el documento para esta sesión se les mandó vía correo cuando les confirmaron el enlace de la sesión de hoy. Igual una vez terminada la sesión va a ser subida a la parte de mediación virtual. Okay. Bueno, volviendo acá. Okay. Esta fórmula da respuesta a un proceso inverso a lo que fue la regla del producto de derivadas. Okay. Tal vez no sea tan evidente verlo acá, pero eso es lo que está de fondo. Bueno, pero si lo vemos así, cuando empezamos a hablar de la derivada de una función y la derivada de la otra y el producto de esas dos funciones, se nos puede hacer un poquito de enredo. Entonces, se recurrió como a una notación entre comillas más simple. ¿Sí? Esa notación más simple es cambiar las funciones v y g' en términos de las letras u, v, de u, de v, o sea, los diferenciales de u y v. Entonces, uno la aprende de esta forma. ¿Okay?
la integral de u por dv es igual a u por v menos la integral de v por du. O sea, ¿qué es lo que pasa? Entonces, cuando estamos trabajando una integración por partes, en la buena teoría partimos de esa expresión que tenemos, ¿verdad? La multiplicación de dos funciones, una es, por así decirlo, la función f, otra es la derivada de g, que no se sabe, y entonces a lo que vamos a llegar es a este tipo de escritura. O sea, estamos diciendo que la integral que queremos calcular está en términos de un producto de dos funciones, restándole otra integral. Bueno, o sea, no nos vamos a librar de las integrales en el primer paso. En cuanto a cómo memorizar la fórmula en términos de las letras U y V, bueno, les comento, hay muchas memotécnicas, incluso hay hasta memes, ¿verdad? Hay una fórmula que tiene que ver con una vaca, no sé si alguno de ustedes la ha escuchado. Sí, causa gracia, ¿verdad? O sea, hay versiones con vacas, con estudiantes universitarios, bueno, con varias cosas, pero la más famosa es esa de la vaca. Sí. Eh, la técnica, ¿verdad? De llamarlo así o hacer referencia a una vaca es nada más para ayudar a memorizar, pero no es porque la fórmula tenga ese nombre, ¿verdad? Entonces, por así decirlo, lo que dice es esto. Un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. Hay gente que también le dice que la vio vestida de unicornio, cosas por el estilo. Ok. Un error muy común es que le digan, es que la técnica de la vaca. Y no, no es la técnica de la vaca, es integración por partes. Pero una simple frase nos ayuda a memorizar esa fórmula, ¿verdad? Bueno, yo no le voy a dar mucha pelota a esa expresión, es solamente para que ustedes vean que hay formas de memorizar esta estructura, ¿verdad? Pero sí voy a hacer mucha referencia a U, V, DU y DV. Y en ese sentido necesito que ustedes, como quien dice, vayan captando a qué estoy haciendo referencia. Otra situación más. Así como tenemos integrales indefinidas, tenemos integrales definidas, ¿verdad? O sea, me dice hay una evaluación. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando yo parto de una integral definida? Vean que esta expresión u por v que está aquí, ella también debe ser evaluada y debe ser evaluada tal cual nos dice el teorema fundamental del cálculo, la versión de las integrales definidas. O sea, va a ser las funciones u y v evaluadas primero en el límite superior menos el resultado que me den al evaluarlas en el límite inferior. Y después de eso me queda la segunda integral definida. ¿Cuál es el mayor error que se presenta a nivel de pruebas, evaluaciones? Que en integrales definidas, esta sección olvidan evaluarla. Ese es como el mayor error. Y no, o sea, ojo, integral definida, donde no hay un integral, ya tenemos parte o su primitiva, hay una evaluación. Okay. Bueno, ¿cómo vamos a distinguir quiénes son las funciones U y V? Bueno, aquí nos presentan un orden de prioridad para escoger a lo que será o lo que llamaremos la función U. Como vamos a tener funciones de distintos tipos, dígase funciones trigonométricas, funciones exponenciales, funciones polinomiales, ¿verdad? Hay un montón de cosas más. Bueno, el primer tipo de función que vamos a considerar o le vamos a dar la opción de ser U va a ser las funciones inversas trigonométricas. Arco seno, arco coseno, arco tangente.
que son como las tres que más se trabajan. En segundo lugar, bueno, si tuviéramos una función logarítmica, después está en tercer lugar las funciones algebraicas, que cuando hacemos referencia a funciones algebraicas, ahí metemos todo lo que son polinomios, ¿verdad? Polinomios lineales, cuadráticos, incluso constantes. Funciones constantes entran dentro de las algebraicas. Funciones como las raíces cuadradas, raíces cúbicas, o sea, todas las funciones radicales o las funciones racionales, todo eso cae dentro de lo que se le va a llamar algebraico. En cuarto lugar, consideraríamos a las funciones trigonométricas y en quinto lugar a las exponenciales. Entonces, aprovechando esta situación de las mnemotécnicas que he mencionado, ¿verdad? A este orden lo podemos abreviar de la siguiente forma. ILATE o el ILATE. Okay. Primero, la I, inversas trigonométricas. La L, logaritmos. La A, algebraicas. La T, trigonométricas. La E, exponenciales. Otro detalle importante, ¿no? Que de ser necesario, la función algebraica, les mencioné, puede ser una constante. Y eso incluye el hecho de que la constante sea 1. Y entonces, si tenemos otras funciones como trigonométricas y logarítmicas antes que las algebraicas, es normal que entonces como el u es o las inversas o las logarítmicas, bueno, entonces el de v va a ser una constante multiplicando al de x, a veces el 1. Y eso se hace cuando no visualizamos directamente que haya multiplicación de dos funciones. Ahora, otro detalle a mencionar. Esto es en la mayoría de los casos, pero hay excepciones. Ahora, otra situación, otro caso especial que ocurre con las funciones, el método de integración por partes. Bueno, que este método se puede aplicar más de una vez. ¿Ok? O sea, no hay como quien dice un límite específico que decir, es que solo se puede aplicar una vez. No, lo podemos aplicar más veces. Se puede aplicar 2 veces, 3 veces, 4 veces, ¿verdad? Esto sobre todo lo vamos a ver cuando tenemos la multiplicación de una función polinomial multiplicando a una función exponencial o trigonométrica. Polinomio. E incluso ya que se les hace mención de lo que son las integrales cíclicas. ¿Okay? Las integrales cíclicas son casos especiales. En la sesión de hoy vamos a ver uno. ¿Okay? Y ellos normalmente aparecen cuando tenemos una función exponencial multiplicando una trigonométrica o incluso la multiplicación de dos trigonométricas. Son casos especiales. Pero eso es como para que nos demos una idea de todo lo que va a aparecer aquí. Sí. Ahora, esto es así como quien dice la cápsula teórica. ¿Sí? ¿Cuándo vamos a utilizar por partes? Cuando hemos descartado el hecho de que no se puede utilizar una sustitución. ¿Por qué menciono esto? Voy a colocar dos ejemplos de integrales. X e potencia x cuadrado y x por e potencia x. Okay. Resulta ser que este primer ejemplo, ¿verdad? Uno dice, tengo una multiplicación de dos funciones,
son dos funciones de distinta naturaleza. Dígase, tengo un polinomio aquí, un polinomio lineal, o sea, una función algebraica, y tengo una función exponencial. ¿Ok? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que en este caso puedo usar una sustitución. Sin necesidad de haberme metido con la parte del método de integración por partes. ¿Por qué? Porque ya sale por sustitución. ¿Ok? Sin embargo, en este otro ejercicio, x por e potencia x, no sirve la sustitución. Sustitución se descarta. Entonces, esta, donde tengo una multiplicación de dos funciones distintas, va a ir con el método por partes. Entonces, ojo, vamos a utilizar por partes cuando ya se ha verificado que la sustitución no sirve. Okay. En el caso de la primera, la sustitución sería u igual x cuadrado. Entonces, el diferencial va a quedar como de u entre 2 es igual a x de x. Entonces, ojo esos pequeños detalles. ¿Sí? Hasta acá, ¿hay alguna consulta, algo que quieran preguntar? Ok, asumo que no. Bueno, continuamos entonces. En la siguiente página del documento viene la lista de integrales. Se les agrega ahí las integrales de funciones trigonométricas para irlas conociendo de una vez. Bueno, algunas de ellas salen de forma inmediata con los conocimientos que tienen de derivadas. Los resultados de otras no necesariamente salen de forma inmediata. Por ejemplo, estas que tienen logaritmos es porque se utiliza una identidad para la tangente, cosecante, secante, cotangente, y después de eso se utiliza otro método de integración. En el caso de algunos de ellos va a ser una sustitución. Aparecen otros casos, bueno, yo les apunté aquí los de las funciones trigonométricas de potencias 2. ¿Verdad? Resultados como los del cosecante cuadrado y secante cuadrado casi que salen de forma inmediata con los conocimientos de derivadas. Sin embargo, cosas como las del sen cuadrado y el cos cuadrado no salen de la misma manera. ¿Ok? El cómo obtener ellos se trabaja con lo que es un tema que se llama potencias de funciones trigonométricas. ¿Verdad? Igual eso va a ser mencionado o abarcado en una sesión futura. ¿Verdad? Y después está el caso de estas últimas, cuya primitiva corresponde a una función inversa trigonométrica. ¿Ok? Igual de ella se va a hablar en otra sesión. ¿Ok? Bueno, vamos ahora sí con la parte de ejemplos. Entonces, la mayoría de los ejemplos, bueno, 3 de ellos están basados en el examen del año pasado, en el parcial 2020, para que ustedes tengan una idea cómo se ha evaluado. ¿Sí? Y otras están enfocadas a la parte de desarrollo. El parcial 2020, si ustedes tienen acceso a él, se van a dar cuenta que en la pregunta de desarrollo, si bien es cierto, se trabaja el tema que es integración impropia,
ese ejercicio, si mi memoria no me falla, estaba también basado en el método de integración por partes. Entonces, aún con temas posteriores, la integración por partes viene a relucir en un desarrollo. Bueno, hagamos este ejercicio. Es una integral indefinida. Bueno, nos ponen aquí un producto de dos funciones, una función algebraica, una función exponencial. Y ya nos dicen que se va a utilizar integración por partes. ¿Okay? Y entonces lo que nos preguntan es, ok, ¿quién es V y quién es DU? ¿Okay? Voy a apuntar una vez más la fórmula para que entiendan a qué hace referencia esto. Bueno, nosotros debemos trabajar o asumir que esta expresión tiene la estructura, la integral u por dv, que es igual, y entonces el hecho de definir las partes es porque uno podría pensar, bueno, reescribirlo como u por v menos la integral de v por du. Va a ser más bonito eso último. Ok. ¿Qué ocurre? Bueno, aquí solamente tenemos que definir u y v. No hay sustitución aquí porque ya nos dice de una vez, eso está escrito para hacerlo por el método que vamos a ver hoy. Okay. ¿Se acuerdan el orden o quién tiene prioridad para ser escogida como U al ver que tenemos una función polinomial y una función exponencial? El polinomio. Ok, muy bien, el polinomio. Ahí recordando muy una vez más el dichoso y late. Entonces sí, el polinomio que cae entre las algebraicas. Entonces ese polinomio va a ser U. Entonces uno dice, bueno, X potencia 3 y vean que ya de un solo, la opción B es la única que tiene esa situación. Por fuerza, en el dv va a quedar la función exponencial. Y vean que parte de es que aquí tiene que venir esa dichosa expresión. Ok. Ahora, ahí está escrito nada más para identificar quién era U y dv, ¿verdad? Pero no nos pidieron la reescritura. Puede ser que venga otro ejemplo donde nos dicen, bueno, reescriba esa función utilizando esta estructura, ¿verdad? Ok. A sabiendas de eso, ¿verdad? Ya tenemos que U es igual a X potencia 3, tenemos que de V es E potencia menos X de X, ¿qué? La pregunta es, ¿quién va a ser de U y quién va a ser V? Con conocimientos de derivadas, ¿quién sería la derivada de X potencia 3? Tres x a la 2. Muy bien. 3x a la 2 de X, ok. Y ahora vamos con este de V. Si a mí me dicen de V es E potencia menos X, ¿quién es su primitiva? Porque literalmente eso es lo que tenemos que hacer aquí, encontrar la primitiva. ¿Cómo se integraría E potencia menos X? Okay. Hay un comentario privado que dice queda igual E potencia menos X. Y la respuesta sería casi, casi, pero no. Okay. A nivel, Menos E. ajá, Menos E por ir a la menos X.
Ajá. Ok. Menos c por e a la menos x, no. La respuesta aquí es Menos c a la menos x. ajá, menos c a la menos x. Esa es la respuesta correcta. Ok. Tal vez para algunos de ustedes ese resultado no sea tan obvio. Ok. Pero voy a devolverme un toquecito acá para recordarles el caso particular de la composición con una función lineal. Ok. Vean que se divide entre ese valor, esa constante que está multiplicando a la letra x y aprovechándonos de que aquí teníamos esta primitiva o esta integral, que la integral de potencia x es ella misma. Bueno, cuando yo le hago o cambio esta x por cualquier otra expresión lineal, ¿verdad? Tengo que dividir ese e entre el valor de la pendiente de esa expresión lineal. Entonces, aquí esta expresión en realidad hubiera sido e potencia menos x entre menos 1, pero por ley de signos, ese menos 1 en el denominador es lo mismo que poner un menos 1 delante de la e. Por eso es que queda de esta forma. Okay. Entonces, a la hora de hacer la reescritura de esa integral, tendríamos que se reescribiría como la multiplicación de u por v, x potencia 3 por menos e potencia a la menos x. Después vendría menos, ¿verdad? Abro, pongo la función v menos e potencia menos x por du. Y ojo que du era toda esta expresión. 3x a la 2 de x. Esa sería la reescritura, pero ojo que ahí no está la respuesta final del ejercicio. Aquí podríamos hacer más pasos si uno quisiera calcular toda esta integral, ¿verdad? Que uno decía, bueno, es que este 3 y este negativo van a salir de la integral y se van a multiplicar con ese otro negativo. Y entonces podemos ir diciendo, bueno, esto es menos x potencia 3 e a la menos x más 3 e a la menos x por x potencia 2 de x. ¿Okay? Y resulta ser que esta integral que obtenemos acá vuelve a ser otra integral que se le aplica el método por partes. O sea, estamos obteniendo un ejemplo donde por partes se aplica otra vez. Entonces, para esta nueva integral, la función que llamamos u va a ser otra vez la parte algebraica, x a la 2, su derivada va a ser 2x, de v va a ser e a la menos x de x, y una vez más, bueno, ya esa va a ser igual a la que teníamos arriba, entonces v va a ser menos e a la menos x. Y entonces volvemos a escribir todo y aplicamos el método por partes a esa sección. Menos x a la 3, e a la menos x, más 3, abro un paréntesis, u por v, x a la 2, por menos c a la menos x, menos la integral de menos e a la menos x por 2x de x. Aquí me falta el de x. Okay. Y otra vez, ¿verdad? Se puede jugar con los signos de todo esto. Y una vez más volvemos a obtener otra hermosa, preciosa y divina integral que va a ser resuelta con el método por partes. Que hay un comentario de no entendí eso, pero ¿qué es específicamente eso?
Ok, ¿de dónde sacaste el V? Ok. El V siempre se va a obtener de integrar el de V. Vas a tener que integrar esa expresión. Entonces, en los casos particulares, cuando usted tiene que integrar E potencia una expresión lineal, entonces la primitiva va a ser ella misma entre el valor de A. Y ahí es donde va a salir. Por eso es que la primitiva queda como E potencia menos X entre menos 1. Con eso ya se aclara tu duda. Ok. Sí, eso es en el caso de función exponencial, pero se puede generalizar a otros tipos de funciones. Por ejemplo, si tienes que integrar sen, cuyo argumento no es x, no es sen de x, sino sen de una función lineal. O también para logaritmo de un argumento lineal. El asunto es que la composición sea con una función lineal. Sí. Bueno, volviendo a esto. Vean que ya hemos aplicado 2 veces por partes y el ejercicio está llegando a la situación donde necesitamos aplicar otra vez por partes. Pregunta, ¿cuántas veces creen ustedes que se vaya a aplicar por partes en este ejercicio? Creo que el número del grado del polinomio inicial. Muy bien, Lisa. El grado del polinomio inicial nos va a decir cuántas veces se aplica por partes. Y de hecho eso nos va a ocurrir siempre que tengamos un polinomio por una función exponencial. Entonces, si nuestro polinomio inicial es grado 3, significa que vamos a terminar aplicando por partes 3 veces. Aquí tenemos la primera vez que se aplicó por partes, aquí la segunda vez que se aplicó por partes y ahora que aquí vamos a determinar la tercera vez que se aplica por partes. Entonces tendríamos U es igual a X, de U es igual a 1 de X, V es igual a E a la menos X, de V, perdón, y entonces V queda igual menos E a la menos X. Y entonces vamos otra vez con la misma historia. Menos X a la 3, E a la menos X, más 3, abre paréntesis, menos X a la 2, E a la menos X, más 2, abre paréntesis, viene U por V, X por menos E a la menos X, menos la integral de V menos E a la menos X por du, 1 de X. ¿Okay? Y ahora vean que aunque hemos aplicado por partes 3 veces, sigue habiendo una integral por calcular. Que sí que podemos sacar este negativo y va a haber un cambio de signos, eso es cierto. Menos x a la 3 C a la menos x más 3, ¿verdad? Y toda esa expresión. Ok, sin embargo, en esta última integral que obtenemos, ya no se va a aplicar por partes, ya es una que podemos casi que calcular directamente. De ella, que ya hemos hecho varias veces en el por partes, es decir, quién es la primitiva de potencia menos x, bueno, ya podemos decir que la primitiva de ella va a ser menos e a la menos x. Y bajamos toda la otra expresión. Ese más menos no me va a cambiar, ¿verdad? Okay.
Pero como es una integral indefinida, ahora sí que ya calculé todas las integrales necesarias, le agregamos la constante de integración. ¿Okay? ¿Qué extra eso? Que uno podría ya ir distribuyendo S3 y S2 con sus respectivos paréntesis y hacer toda la multiplicación y bla, bla, bla. Sí, eso se puede hacer, no hay ningún problema. ¿Okay? Sin embargo, ojo, cuán largo quedó todo ese procedimiento. Uno dice, oh, por Dios. ¿Verdad? Bueno, pues les cuento, y algo que mencioné en la parte arribita, es que cuando podemos aplicar más de una vez este método, ¿verdad? Casos como polinomios por funciones exponenciales, podemos agilizar todo el cálculo mediante una tabla. Esa tabla no tiene ningún nombre específico. Lo que nos va a hacer es casi que permitirnos pasar de aquí hasta aquí en una menor cantidad de pasos. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes les han mencionado esa tablilla o cómo calcularla? Bueno, ahí tengo un comentario que no, y quienes están callados asumo que tampoco lo han visto antes. Bueno, les menciono. Esa tabla va a tener dos columnas. ¿Sí? Va a tener una columna donde vamos a poner AU y otra columna donde vamos a poner ADV. ¿Sí? Con las U, vea que siempre lo que hemos hecho en todos los casos es que la función U, que es X potencia 3, siempre la vamos a derivar. Entonces viene X potencia 3, su primer derivada, 3X a la 2, su siguiente derivada, 6X, su siguiente derivada, 6. Okay. Pero ADV, que es la expresión e a la menos X, lo que tenemos que hacer es integrarlo. Entonces, cuando integramos e a la menos X, que ya lo habíamos hecho antes, es menos e a la menos X. Bueno, pues resulta ser que vamos a seguir integrándola varias veces. Lo único que nos va a cambiar es por cuestiones de ley de signos, ¿verdad? Que ya vimos que ese menos delante del E, de la base E, salió gracias a esta hermosa y preciosa división con el número -1. Bueno, si todas las veces dividiéramos entre un -1, lo que va a hacer es irnos cambiando de signos. Entonces, la siguiente va a quedar en positivo, e a la menos x, la siguiente queda en negativo, menos e a la menos x, y se va a hacer una vez más, e a la menos x. ¿Sí? ¿Por qué se tiene que hacer una vez más? Si contáramos en filas, por así decirlo, vean que en el caso de la función u, lo que obtuvimos fue nada más 4 filas. Fila 1, 2, 3, 4. Bueno, en la columna de los de V siempre va a haber una fila más. Y el motivo es este. Estas funciones o esas filas se van a ir multiplicando siempre en diagonal. Por eso es que necesito que el DV tenga una fila más que la columna U. ¿Sí? ¿Qué es lo otro? ¿Cómo sé yo cuándo voy a detener mis filas de U? Porque si yo derivo 6, su derivada es 0 y ya no tiene sentido hacer multiplicaciones con 0. ¿Verdad? Por eso es que no hay fila 5 para la función U. ¿Okay? La otra situación, la forma en que vamos a ir multiplicando va a ir alternando de signos. Entonces, la primera multiplicación
se multiplica con un más. La siguiente multiplicación va a ir con un menos. Siguiente con un más y la última con menos. Siempre van a ir así alternadas. Más, menos, porque va a haber un cambio de ciclos. Entonces, ojo lo que ocurre. Con solamente esa tabla, ya yo puedo decir que la integral que yo quería calcular, integral x potencia 3e a la menos x de x, es igual a, ok, y entonces viene la primer multiplicación. Esto. Y entonces viene x a la 3 multiplicando más menos, o sea, sigue siendo menos. Voy a poner ese signo de una vez aquí adelante. E potencia menos x. Okay. Más siguiente resultado. Okay. Ahora voy a multiplicarlos a ellos. Y voy a respetar su ley de signos. Bueno, entonces, positivo con un negativo me va a dar negativo, o sea, este más de aquí en realidad va a ser un menos. Menos 3x a la 2, e a la menos x. Okay. Siguiente va a ser la multiplicación de este con todo este. Ley de signos me va a quedar negativo, o sea, va a venir. Ahora es menos 6x e a la menos x. Okay. Y finalmente, ya el último, van a ser de multiplicar este con este. Va a quedar como menos 6 e a la menos x. Okay. Como es una integral indefinida, tengo que agregarle la constante de integración. Entonces, hecho suma C. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿De dónde sale todo ese resultado? Bueno, resulta ser que si al otro lado de todo lo que ya habíamos hecho antes, si nosotros hubiéramos hecho estas distributividades, de todas esas distributividades, nos iba a quedar toda esta sección de aquí. Entonces, ojo, como una simple tablilla como esa, que me parece que no está pegada al cielo, nos ahorra un montón de procedimiento. No sé qué les pareció esta explicación de la dichosa tablita para las sucesivas veces que se tiene que utilizar la integración por partes. Lisa, ¿por algo mantienes la X o la crucita? Ay, no, profe, perdón, no sabía que no se quitaba. Ok, ok, no pura vida. Sí, efectivamente es súper eficiente, ¿verdad? Ahora, esta tabla es así súper útil, como les mencionaba en casos cuando tenemos un polinomio multiplicando a una función exponencial o incluso a una función trigonométrica. Y esos son como los dos casos más utilizados. Entonces, vean que ahí hicimos variantes de lo que era el ejemplo número 1, ¿verdad? El ejemplo número 1 nada más nos pedía definir quién es U y quién es dV, pero está la posibilidad de, bueno, si aplicamos por partes una vez, ¿cómo sería la reescritura de esa integral? La reescritura sería esta. Pensamos también en una versión de desarrollo de cuál es la primitiva de esa integral y ya lo hicimos a través de dos métodos distintos.
Ok, pensando en un desarrollo y cuál de las dos versiones utilizar. Yo les voy a ser completamente sincera, las dos versiones son igual de válidas. Si lo hacen con la tabla, es un método que al menos a nivel de universidad está reconocido. Si hacen el proceso de definir por partes las 3 veces, está perfecto ese proceso, igual merecen todos los puntos, ¿verdad? En cálculo, lo que es una realidad es que a veces necesitamos conocer cosas que nos agilicen procesos y que sean válidos para un desarrollo. No sé si hay alguna otra consulta respecto a este ejercicio o avanzo ya al siguiente. Bueno, avanzo. El ejemplo 2. Ven que una vez más nos dicen es una integración por partes, pero aquí curiosamente ya nos dicen quién es U y quién es dV, ¿verdad? Pero para esa integral, ¿cómo sería la reescritura? Y para hacer esa reescritura en este ejemplo necesitamos decir quién es dU y quién es V. Ahora, ¿quién es la derivada de la función sen? Coseno. Muy bien. ¿Quién es la integral de la función 5 potencia x? Cinco la X entre el logaritmo natural de 5. Muy bien. Ok. Y entonces, después de eso, lo único que tenemos que hacer es montar la estructura U por V menos la integral V por dU. Ojo que en el dU tiene que aparecer la función cos, ¿verdad? Con solamente observar eso, ya podemos eliminar las últimas dos opciones. Porque lo que aparecía era la función sen. Y ahora, entre la opción A y la opción B, ¿cuál sería la respuesta correcta? Sí, correcto, la opción B. Muy bien. Okay. La diferencia entre ellas, en x, 5 potencia x entre logaritmo de 5 menos 5 potencia x entre logaritmo de 5 por coseno x de x, es que este logaritmo que está en el denominador representa una constante. Entonces, por ese motivo es que se puede sacar del logaritmo. Por eso es que queda aquí, ¿verdad? Y la otra cuestión aquí es respetar el signo. No hay ningún otro negativo que nos vaya a cambiar ese signo. Por eso queda la opción B. Perfecto.
El ejemplo 3, una vez más, es integración por partes. Ya nos dicen quiénes son las partes, ¿verdad? La diferencia es que aquí tenemos una integral definida. Nos piden el primer paso de reescritura. Entonces digo, vamos haciendo. ¿Quién es du y quién es v? Deu creo que es 2x de x. Muy bien. Y v creo que es igual a la x. Es ella misma, correcto. Okay. Y entonces empezamos aquí a reescribir. Vendría u por v, x a la 2, e a la x, menos la integral de v por du. Y a la x por 2x de x. Okay. Situación. ¿Qué tengo que agregarle a esa expresión que escribí sabiendo que estamos trabajando en una integral definida? Okay. Veo los comentarios, los límites de integración y la evaluación en los intervalos. Muy bien, perfecto. Entonces aquí tengo que agregar el -1 y el 2, ¿verdad? Y para esta sección de aquí, tengo que indicar que esa expresión también se tiene que evaluar en -1 y en 2. Okay. ¿Cuál es el mayor error que se ha cometido en este ejercicio del año pasado? Bueno, que llegan y marcaban la opción B. Okay. Pero el error de la opción B es que aquí no se está ni evaluando ni indicando que se tiene que evaluar. Entonces, solo por ese pequeño detalle, la opción B es falsa. Sí. Con respecto a la otra pregunta de Daniel, que si se puede utilizar el método de la tabla, y en la opción 2, te voy a ser sincera, cuando solamente es aplicar una vez por partes, es, o sea, como quien dice, la tabla no es tan necesaria. Uno prefiere hacerlo, eh, como quien dice, el método corriente. La idea de la tabla nos sirve cuando tenemos que usarlo al menos 2 o más veces integración por partes. Y de hecho es a donde se multiplica una función exponencial con una función trigonométrica, son ejercicios que casi siempre terminan en integrales cíclicas. Entonces la tabla nos lleva al origen de todo. No nos sirve. Volviendo a este ejercicio, vean que entre las opciones, ¿verdad? Después de descartar la B y que también podemos descartar la C, porque uno dice, ok, esto aquí nada que ver. Todo está entre la opción A y la opción D. La diferencia entre ellas es este signo. ¿Sí? Pero ese signo lo vamos a encontrar hasta que evaluemos. Entonces vamos a enfocarnos solamente en esta parte.
Entonces la idea es evaluarlo primero todo en 2. Vamos a tener 2 potencia 2, e potencia 2, menos, y ahora evaluar toda esa expresión en el número menos 1. Siempre va a ser límite superior menos la evaluación en el límite inferior. Entonces vendría menos 1 potencia 2, e potencia menos 1. ¿Verdad? Solamente para esa sección que es la que nos surge. Entonces queda 4e potencia a la 2 menos e potencia menos 1. Entonces, la respuesta correcta sería la opción D. Entonces, ojo, esos pequeños grandes detalles. Ahí la cáscara de banano es un signo, ¿verdad? Que si uno se confía en la calculadora o algo así y no coloca esos paréntesis para el menos 1 potencia 2, entonces la respuesta les queda como menos 1 y con los menos de adelante les cambia el signo a más. Entonces, consejo, cuando tengan que hacer evaluaciones, cuidado cuando es un número negativo y tiene una potencia, ¿verdad? Es preferible meter paréntesis de más para asegurarse que no vaya a haber ningún error de signos, a que por no poner unos paréntesis se fueron en todas con los signos. No sé si hay algo que quieran preguntar sobre este ejercicio. ¿Alguna duda? Ok, continúo entonces. Después de esto, bueno, vienen una propuesta de 2 ejercicios de integración por partes. Son ejercicios de años pasados, ¿verdad? Pensados en desarrollo. Este del 2017, tengo que decirlo, me llamó la atención demasiado porque es muy distinto a muchos otros ejercicios. De hecho, tiene como hay una maña, ¿verdad? Que uno dice, oh, por Dios. Y me parece que además del 2017 también apareció en otro examen de otro ciclo. Y yo dije, está curioso, ¿verdad? Y es muy distinto. Y si alguien no le dice a uno, esas cosas existen y se pueden hacer, no se nos ocurren. Esa es la realidad. Ahora, el segundo ejercicio propuesto es una función exponencial por una trigonométrica. Este está diseñado para una integral cíclica, para que trabajemos con ellas y sepamos qué hacer al respecto. Y bueno, pero vamos con el de 2017. ¿Sí? Cuando ven esa integral, ¿verdad? ¿Qué se les ocurriría hacer ahí? O tal vez decir, no, no se me ocurre nada. Ok, la opción del U igual 1. Ante esta propuesta que hace Daniel, ¿verdad? De hecho fue también lo primero que yo consideré cuando la estaba tratando de solucionar, y es que uno dice, bueno, si estamos viendo el método por partes, la gracia es que esta integral salga con ese método, ¿verdad? Entonces, cuando solo hay una función, ¿verdad? Y uno dice, ¿dónde está la otra? La otra naturaleza. Bueno, es esa propuesta que menciona Daniel, poner U igual eh, un 1 hay una constante multiplicando para decir tenemos la multiplicación de 2 funciones. Y entonces, entre tener una constante que clasifica como algebraica
y una función exponencial, ¿verdad? Este sería el u igual 1. U igual 1. Y entonces cuando decimos quién es de u, ¿verdad? Su derivada es 0. Y además de eso decimos de v es igual a e potencia raíz de x. Y entonces, ¿quién es v? ¿Verdad? Porque aquí no nos sirve la idea de la composición con lineales. Entonces, no sé si recuerdan que yo les dije, en la mayoría de los casos nos sirve el dichoso hilate, ¿verdad? Para escoger quién es u. Sin embargo, este es un ejemplo donde ese orden no nos sirve. Ahora, otro indicador de que no nos sirve, que el de u sea 0, porque entonces cuando vamos a armar la estructura, u por v menos v de u, ¿qué gracia va a tener integrar 0? No tiene ninguna gracia. Entonces, ojo, esos ejemplos que nos dicen, no, esto está raro. Ahora, hay otra propuesta que me ponen acá. ¿Sí? Tomar u igual a la raíz de x. Voy a borrar estos apuntes porque ya vimos que así como lo teníamos definido, no nos va a salir. Vamos con esa otra propuesta. U igual a la raíz de x. U igual raíz de x. Ok. El asunto es, definimos u igual raíz de x, ¿verdad? Pero tu idea es utilizar ahí por partes o utilizar qué cosa. No, no sé, se me ocurrió como si fuera la normal, pero no seguí, no intenté más. Ok. De hecho, te menciono. Efectivamente, para resolver este ejercicio, no se empieza con el método por partes, se empieza con el método sustitución y esa es la sustitución ideal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos podemos encontrar o enfrentar a ejercicios donde se utilizan varios métodos de integración, no solamente uno. Entonces, tenemos u igual raíz de x, de u, ok, ¿quién es la derivada de la raíz de x? Ok. Ojo que aunque estamos en integrales, ¿verdad? Aquí no nos podemos deshacer de los conocimientos de derivadas. ¿Alguno recuerda quién es la derivada de raíz de x? 1 entre 2 raíz de x por dx. Muy bien. 1 entre 2 raíz de x por dx. Genial. Okay. Ahora, por una cuestión de que este ejercicio más adelante mezcla el método por partes, voy a cambiar la letra u por otra letra para después no confundirnos con el u y el v del método por partes. Vamos a usar la letra m. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, tenemos que esta raíz va a ser cambiada por m, pero el asunto es que uno dice, ok, ¿y qué rayos hago con esta otra raíz? ¿Verdad? Podemos decir 2 raíz de x por dm es igual al dichoso de x. ¿Sí? Pero la ventaja es que ella, esta cosita bella, preciosa y divina, la podemos poner en términos de la variable que se definió para la sustitución. Entonces obtendríamos que 2
m por dm es igual al diferencial de la variable x. Entonces, la primera reescritura de esa integral, ¿verdad?, que es una integral definida además, vendría como 2m por e potencia m de m. Ahora, ¿qué ocurre con los límites de integración cuando se hace una sustitución? Se evalúa U, bueno, en este caso M, con los límites. Correcto. Vamos a definir los nuevos límites a través de esa evaluación que dijiste. Entonces, si x fuera 4, en el caso del límite superior, entonces m va a ser la raíz de 4 que da 2. Entonces, mi límite superior de integración nuevo es 2. El límite inferior, cuando x vale 1, entonces m va a ser la raíz de 1, que sigue siendo 1. Entonces, aquí tengo mis nuevos límites de integración. Así fue como se reescribió esa integral. Y ahora, ese hermoso, precioso y divino 2 lo podemos sacar de la integral. Esa integral que nos quedó aquí, donde ahora sí viene la multiplicación de dos funciones, una algebraica por una función exponencial, la que viendo lo que hemos visto antes, bueno, es algebraica, ese polinomio es de grado 1, entonces por parte solamente se va a utilizar una vez, ¿verdad? Y en esta integral no nos sirve utilizar otra sustitución, ¿verdad? Entonces ahora sí vamos a usar por partes. Que cuidado al usar por partes porque vean que tenemos este hermoso, precioso y divino 2 ahí adelante multiplicando. Pues vamos a seguirla acá arribita. Entonces, las partes. ¿Quién sería U y quién sería dv? Okay. Viene U es M, ¿verdad? Muy bien, dice. Y entonces, ¿verdad? ¿Qué nos queda? Entonces, el dv tiene que ser la función exponencial. Okay. Entonces, con eso vamos a decir, bueno, si U es M, ¿quién va a ser du? ¿Y quién va a ser v? Okay. Du es igual a dx, muy bien. Bueno, no de x, sino de m. Ay, se me confunde un montón. Es la fuerza de la costumbre, pero sí. De potencia m para el v. Muy bien. Y entonces ahora viene la reescritura de la integral, ¿verdad? Tenemos ese 2 que ya estaba ahí y que va a multiplicar absolutamente a toda la estructura de u por v menos la integral
v de u. Entonces va a venir m por e potencia m menos la integral e potencia m por dm. Y es una integral definida, límites 1 y 2. Esta parte exterior, el m por e potencia m, también falta indicar que se tiene que evaluar. Se tiene que evaluar también en 1 y en 2. Y entonces, eh, esta primitiva de aquí sale directo. Su primitiva es ella misma. No vamos a necesitar la constante de integración porque es una función, una integral definida. Y entonces va a venir 2 por e potencia 2 menos 1 por e potencia 1 menos, ¿verdad? Este menos, cuidado, él nos va a afectar a todo lo que salga de esta evaluación. Entonces, ojo con esos detallillos. E potencia 2 menos e potencia 1. De extra eso, cuestiones de cambios de signos, sumas, restas de semejantes y lo que nos dé el resultado. 2c a la 2 menos c potencia 1 menos c a la 2 más e potencia 1. Estas se anulan mutuamente. Esta con esta da por resultado 1 e potencia 2 y con este otro 2 multiplicando nos vuelve a dar 2. El resultado de este ejercicio da 2e cuadrado. Y ahí está. No sé si del ejercicio alguien se quedó perdido en algún paso, si agarraron la idea en general. Bueno, comentario extra, ¿verdad? Ya solamente queda un ejercicio. Con este próximo ejercicio finalizaríamos la sesión. Sin embargo, como en todas las sesiones anteriores, se les solicita a ustedes que evalúen la sesión, ¿verdad? Para ver siempre qué se puede mejorar, qué se puede hacer mejor. Entonces, ahí al chat les pasé un pequeño formulario de Forms que tiene la misma estructura que han visto en otras ocasiones. Ahí, por favor, para que nos ayuden con eso. Y entonces, pasamos a lo que sería el último ejercicio. Ya les había anticipado de que esto se iba a convertir en una integral cíclica. Bueno, características o detalles que les puede ayudar para identificar qué es una función, una integral cíclica. El hecho de que vean que es una función exponencial multiplicada por un seno o un coseno. Eso es así de los detalles que uno dice sí o sí terminan siempre en eso, en integrales cíclicas. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa con las integrales cíclicas? Bueno, que cuando nosotros empezamos a aplicar por partes, nos vamos a dar cuenta que en algún momento volvemos literalmente a la integral original. Y entonces el tratamiento que se le da a este tipo de ejercicios
es como si fuera una ecuación. O sea, se resuelve literalmente así como una ecuación. Entonces, ojo cómo empezamos. Empezamos definiendo las partes, eso no cambia. U y dv. Tenemos aquí para esto sí nos funciona el dichoso dilate. Okay. Entonces, ¿quién sería U? La exponencial e a la 3x. Okay. E potencia 3x, ¿verdad? Sí, para el de U en ese caso solo nos queda la trigonométrica. Ah, ok, pero una situación. Trigonométrica está antes que la exponencial. Entonces, en ese caso, más bien nos sirve la trigonométrica para tomarla como el U. Aquí. Ay, perdón, ahí se me movió feo. Entonces, más bien el de V va a ser E potencia 3x. Aquí. ¿Quién sería la derivada de esa trigonométrica? Ok, otra técnica de palabras. No hay ningún problema en ese sentido, pero casi es un hecho que igual vas a llegar a una expresión cíclica. Eso no va a cambiar. Sí. ¿Quién sería la derivada de esa función sin? 2 por coseno 2x de x. Muy bien. 2 coseno 2x de x. Y la primitiva de e potencia 3x. E a la 3x entre 3 era. Muy bien. Muy bien. Ok. Y entonces aquí vamos a darle la estructura del u por v menos la integral v de u. Y entonces viene sen de 2x, e potencia 3x entre 3, menos e potencia 3x entre 3 por 2 coseno 2x de x. Okay. Este 2 y este tercio pueden salir de la integral. Okay. Y es más, voy a sacarlos de una vez en ese paso para no escribir otra vez lo mismo y ponerlo después. 2 tercios. Y los borro de acá. Ahí. Entonces ahí ya lo tenemos. Okay. ¿Qué ocurre? Esta integral, una vez más, viene por partes. Otra vez es la historia de una función exponencial multiplicando una función trigonométrica. Y suponiendo que sigamos ese orden del quilate, la trigonométrica sería la que agarramos como U. Y entonces vendría, ok, U igual coseno de 2x de v va a ser igual e potencia 3x. Ya tenemos la primitiva, que es la misma del paso anterior. Okay. Pero ¿quién sería de u en esta ocasión? Sería 2 por como, seno de 2x. creo que es menos n.
menos en. Y viene la regla de la cadena, que es con otro 2, ¿verdad? Y el de X. Ajá, y el de X. Entonces tendríamos menos en de 2X por 2 de X, o sea, menos 2 en 2X de X. Ok, pura vida. Ahora, detalles importantes. Este bello y precioso 2/3 nos va a multiplicar a todo lo que nos salga por partes de esa integral. Entonces, aquí vamos a tener sen 2X, e potencia 3X, voy a poner todo esto como una sola fracción, menos 2/3, abro paréntesis y viene el por partes. ¿Verdad? Coseno de 2X por e potencia 3X entre 3 menos la integral, viene v e potencia 3X entre 3 por du menos 2 sen 2X de X. Okay. Situación análoga antes. Bueno, este menos 2 y este 3 van a salir de la integral. Voy a sacarlos en ese mismo paso, pero en conjunto con este otro negativo va a haber un cambio de signos. Entonces me va a quedar como más 2/3. Entonces viene aquí así. ¿En qué momento empieza el dichoso ciclo? El dichoso ciclo empieza en el instante donde la integral original que me solicitan calcular la vuelvo a obtener en alguna de las aplicaciones por partes. Casi siempre es a la segunda vez de aplicar por partes. Y entonces ahí empieza el ciclo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que a la integral original le vamos a poner un nombre. Hay una costumbre, esa manía, como decir el hecho que las funciones siempre se llaman f. Bueno, está la costumbre de llamarle a esta integral i, ¿verdad? No es que sean muy originales en nombre. Entonces llegué y dicen, bueno, entonces a esa i, bueno, entonces i tiene que ser igual a esa expresión, i tiene que ser igual a esa expresión, y a esta integral de aquí también le vamos a llamar i. Y entonces todo lo que hagamos a continuación es pensar en resolver una ecuación donde estamos despejando ahí. Correr es un toquecito hacia la izquierda para abrir más campo. Y se me pusieron en negro. Ahí. Entonces, la idea va a ser esta. Voy a tener i igual y voy a hacer algunas distributividades. Y me va a quedar i es igual sen 2x y potencia 3x entre 3 menos, aquí me queda 2 coseno 2x y potencia 3x entre 9 y esto me va a quedar menos 4 novenos i. Entonces, esa es mi ecuación. Entonces, todo lo que tenga ahí, ¿verdad? Como resolver una ecuación lineal, nos va a quedar 1i más 4 novenos i. Esto va a ser 13 novenos i igual a toda esa expresión.
Y entonces podemos asegurar que I es igual a 9/13 multiplicando a toda esa cosa. Que hay cosas que se pueden simplificar o poner como solo las fracciones y no la necesidad de la multiplicación. Sí, o sea, todo eso lo pueden hacer, no hay ningún problema, ¿verdad? Si quieren distribuir esa fracción. Ok. Que es un detalle importante a nivel de respuesta, ¿verdad? Que nos diría, y ya tenemos despejado y ya encontramos la respuesta. Ok. Pero ahora díganme ustedes, sabiendo que es una integral indefinida, ¿qué le falta a esa respuesta que encontramos? La constante de integración. Muy bien. Entonces, como cuestión extra a la respuesta, cuando ya la hemos encontrado, se le agrega esa constante. Genial. Ahí. Y eso sería. Eso sería todo. Entonces, chicos, no sé si quedó alguna duda, algo que quieran consultar. Estamos. Muchísimas gracias por la participación de hoy. Una vez más les recuerdo que si porfa me pueden ayudar con lo del el formulario. Es pequeñito. Se les agradezco. Que tengan una linda noche. Muchas gracias, profe, igualmente. Muchísimo gusto. Chao. Chao.